Eh, Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos estudiando la serie de la carta a los romanos y nosotros hemos puesto como tema de esta carta el Evangelio de Dios. Y hemos presentado a vuestros corazones algunos títulos y el más reciente hemos estudiado Nadie tiene excusas. Y hoy yo quiero que presten atención y se den cuenta que estamos en un proceso judicial. Por lo que hoy en el capítulo 3 vamos a tener en consideración el título El juez incomparable. En realidad, los textos que tenemos son el texto, de acuerdo a lo que tenemos en los textos, el contexto está mucho más en cuanto en que pudiéramos hablar del desempeño del fiscal. Pero como sabemos que tanto el fiscal que está en cuestión en nuestro texto desempeña el papel también de acusado, es parte del delito, pero por la gracia de Dios está siendo usado como fiscal en representación de la gran corte, la Corte Suprema del Reino Celestial. Por lo que, amados hermanos, hasta aquí hemos visto cómo el apóstol Pablo trata de presentar a la justicia de Dios como si fuera un drama familiar, en el sentido de que todo se está desarrollando entre un padre y sus dos hijos, a los cuales nombra respectivamente gentiles y judíos. En dicho drama, el apóstol Pablo desempeña el papel de fiscal y trata de una manera u otra cómo establecer una unidad de criterio en los implicados, debido a que el juez se limita a ver los dos desde una misma consideración. La paga del pecado es la muerte, pues no hay excepción de persona. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Llámese judío o griego, el delito es en contra del mismo juez, como lo podemos ver en el Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Como buen fiscal, el apóstol Pablo presenta en segundo lugar los derechos del juez y su buena voluntad para con los implicados, al haber dado a cada uno un medio para obedecer su ley. A uno le ha sido dada la ley desde su conciencia en cuanto al discernimiento del bien y del mal. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Al otro se le ha sido entregado la ley escrita para elegir entre la obediencia y la desobediencia. Romanos capítulo 2, versos 17 al 29. Y también advertirles que esta justicia no es una competencia entre ellos para ver quién tiene mejor desempeño, quién mejor se ajusta al mandato del Rey justo. Romanos capítulo 2, verso 1b. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.
Las normas de la justicia de Dios no pueden ser condicionadas por ninguna de los implicados. El fiscal les recordó solemnemente, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No hay excusas. Se puede imaginar escuchar el martillazo sobre el escritorio. Una última intervención del fiscal para calmar la audiencia, porque al parecer alguien quería mantener su autojustificación, un murmullo entre el público, como emitiendo un juicio alternativo, cuestionando la fidelidad del juez respecto a la ejecución del proceso. En un solemne movimiento, exigió silencio en la corte, puesto que el juicio es por la violación de la autoridad del mismo juez, por la desconsideración y usurpación de su derecho de autor. La corte va a demostrar que cualquier argumento de los implicados resulta ineficaz y no sirve sino para resaltar y justificar la bondad y la fidelidad del juez. Por lo que hemos titulado este mensaje, El juez incomparable. Esta sección, que incluye el capítulo 3, los versos del 1 al 8, lo veremos bajo dos encabezados. Un fiscal formidable, versículo del 1 al 8. El juez incomparable, versículo 4. En ese texto, hermanos, y vamos a proceder en leerlo. Vamos a proceder en leer Romanos capítulo 3, versículo desde el 1 hasta el 8. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si vuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y por qué no decir cómo se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Amén. Ese bloque de texto que acabamos de leer, comprender las implicaciones, nosotros vamos a ver esto como un drama, como ya hemos tratado de explicar en la introducción. Vemos esta carta y vemos el juicio de Dios. No es un juicio como un juicio que está pasando en un tribunal donde alguien desconocido hace un daño a alguien con el cual no tiene ninguna relación. No. El drama se está desarrollando entre un padre y su hijo. Pero vemos que no solamente es un hijo en particular, sino hemos dicho son dos hijos. ¿Por qué lo dijimos? En realidad es el hombre, pero expresado en un hijo, en dos hijos. El griego y el judío. Porque Abraham, cuando Dios eligió a Abraham, Dios no hizo otro hombre. Dios sacó a Abraham de la raíz de Adán,
que es la representación natural del hombre. Y tenemos a Cristo como la representación espiritual del hombre. ¿Ven? Así que, mis hermanos, vamos a observar todo sobre esta base. Es un juicio que está haciendo entre familias. Un padre amoroso que quiere que su hijo haga lo bueno, que sabe el resultado de las cosas que puede llegar al hijo si sigue como sigue. Por eso Dios ha venido dando advertencia. Pero el apóstol Pablo está como desempeñando el papel de fiscal para presentar todas las advertencias que el juez, que el padre había dado, que el hijo no había prestado atención. Y lo que nosotros también hemos de ver, que la justicia de Dios no hay una parte, no hay una alternanza. No hay un cambio de plan, es lo que quiero decir. Cuando Dios le dio la ley a través de la conciencia del hombre, no es otra ley, es la misma ley, pero desde una perspectiva que el hombre esto puede ver y ejecutar. Más adelante dio la ley que los hombres podían tenerlo en sus manos. Es la evolución de Dios en su revelación. Porque la relación de Dios con el hombre, la revelación de Dios para con el hombre, es la revelación de su justicia. Porque todos somos condenados. Nuestra relación con Dios no es una relación de persona a persona en el sentido de que tenemos un derecho de estar ante la presencia de Dios. No es esto. No tenemos este derecho. Amén. La revelación de Dios es la revelación de su justicia. Es la preparación del hombre, de Dios al hombre para acercar al hombre a Él. Cuando Dios le dio la ley al hombre por medio de la revelación de su conciencia, era una manera para el hombre discernir entre el bien y el mal, elegir cuál camino. Cuando Dios le dio su ley al hombre sobre la base de una ley escrita, es para probar la obediencia del hombre. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cuál es la obra que tú vas a hacer para obediencia? Y ahora tenemos una ley no escrita. ¿Por qué estamos diciendo esto? Estamos diciendo que hay tres fases de la ley de Dios en su revelación al hombre. Está la fase desde la conciencia, está la fase lógica y la fase espiritual que tenemos en Cristo. Hablamos de la fase desde la conciencia para orientar al hombre. Es la fase de orientación hacia el bien. Y la fase lógica es la fase de la orientación en el obedecer, en el deber. ¿Qué es lo que Dios exige de ti? ¿Y qué tú debes de hacer para con Dios? Y la fase espiritual es la revelación de la justicia de Dios en Cristo por medio del Evangelio. Por lo que el apóstol Pablo trata de hacer esta relación, esta correlación entre las diferentes formas de la manifestación de la justicia de Dios al hombre. El hombre sigue siendo el mismo hombre y el Dios sigue siendo el mismo Dios. Y Dios hizo un mismo proceso. Es lo que nosotros tenemos hoy. Y vamos a ver el desempeño, por eso hemos decidido estudiar esto bajo dos encabezados. El encabezado que realmente debiéramos de considerar es un fiscal, es un fiscal formidable. Pero al darnos cuenta que el fiscal también está implicado en el delito. Y que la obra del fiscal, lo que hace eficaz su aportación en el juicio, es por causa del juez que le ha justificado. Por eso hemos puesto en el encabezado un juez incomparable. El juez incomparable, no un juez, el juez. Porque si digo un juez, puede ser cualquier otro. Pero el juez incomparable. Porque la visión del juez abarca todo.
abarca el desempeño del fiscal. Porque cuando el apóstol Pablo dice que no hay excusa, él no se excluye. Él no se excluye. Él sabe que también que él está en el banquillo de los acusados. Amados hermanos, yo quiero recordarles en la última vez que estudiamos en el capítulo 2 el tema que no hay excusa. Yo quiero que tengamos en mente mientras que estemos vivos y entendiendo que no hay excusa. Nosotros buscamos excusa por cualquier cosa. Buscamos una excusa para no ir a la iglesia. Buscamos una excusa para no leer la Biblia. Buscamos una excusa para no orar. Hermano, entienda que no hay excusa. Eso es en todo, no hay excusa. Porque debes entender todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces, Dios lo está mirando, Dios lo está viendo. Y todo eso se apunta en el librito. Cada uno de nosotros tenemos un libro que lleva tu nombre. Y esos libros en el juicio de Dios van a estar abiertos. Y el apóstol Pablo está poniendo las condiciones para que cuando tú estés en el juicio de Dios se abren los libros, que el librito que lleva tu nombre no aparece, sino aparece aquel que murió en la cruz, que hace posible nuestra justificación, que hace posible que nuestra mente, que nuestra conciencia pueda estar involucrada en la palabra de Dios. Y nuestro entendimiento también puede estar involucrado para entender y obedecer. Porque ni por la manifestación de la ley a través de la mente, ni por la manifestación de la ley a través de la ley escrita, eran capaces de guiarnos a obedecer como debe de ser. Por lo que Dios ha decidido poner esa ley en nuestros corazones. Esta mañana hemos estudiado que nuestra comunión con Cristo, con Dios, es primero con Cristo, que está en nuestro corazón. Y Dios está en Cristo. Nos hace vivir una unión perfecta con Dios. Amados hermanos, observamos. En primer lugar, no hay como, yo quiero decirle algo. A pesar de que tengo esos dos encabezados, no voy a hacer una cronología en cuanto al desarrollo, porque esos dos están entremezclados. Solamente yo les pido que a través, vamos a dejar que los textos, los versos que están ahí nos guíen para una mejor comprensión en lo que queremos que se entienda a partir de esto. Amén. Vamos a leer el verso primero. Es una pregunta. Recuerda que estamos en un juicio. En un juicio se habla de retórica. Pregunta que puede enredar. Pregunta que aclare. Pregunta que enreda. Pregunta que justifica cosas. Porque lo que estamos buscando es justificar. Cada quien está justificando su parte. Vemos que ya en el juicio ya se planteó todo en contra del pecador. Dios dijo, bueno, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el proyecto. Lo que quiero para con ustedes es esto. Ustedes me han fallado. Aquí yo tengo la salvación. Yo tengo el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. En el evangelio la ira de Dios se revela contra todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque los hombres están atestados de toda maldad. No han dado gloria a Dios. Cada quien iba por su propio camino. Y eso no es de un solo hombre. Es todos los hombres. Son todos los hombres que han fallado, por lo que no hay excusa. No hay excusa para nadie. Y ahora
Alguien está diciendo, wow, Señor, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice lo otro. Estamos viendo el mismo término en cuanto al juicio de Dios se refiere. Estamos viendo, pero el apóstol Pablo está tratando de anticipar cualquier pregunta, cualquier duda con respecto a lo que él acaba de explicar. Por lo que él nos dice, empieza con una pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Él no está hablando con el judío. Él no está hablando precisamente con los griegos. Él no está hablando precisamente con el juez. Está hablando con todos los que están ahí. ¿Qué ventaja? Él va a hacer una aclaración. Porque hasta hoy en día hay personas que creen que no, que los judíos mataron a Cristo, que aquello que ellos debieran de creer, que ellos debieran de hacer aquí. Pero que el apóstol Pablo está explicando algo muy interesante, muy importante aquí. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora, recuerdan que hemos dicho que los judíos, por haber tenido la ley y haber tenido una señal de parte de Dios que lo designara como el pueblo de Dios, ellos creían que tenían a Dios agarrado, que ya ellos eran elegidos, no importa lo que ellos hayan hecho, ya el reino de Dios es de ellos. Pero lo que nosotros podemos ver, ellos han sido una experiencia teológica. Hoy en día la gente hace una experiencia social, ponen una cosa, lo tiran ahí, todo el mundo va corriendo. A veces en YouTube usted ve así, que la gente hace experiencias sociales donde la gente va, que un dinero ahí, y todo el mundo, no, era un experimento social. Era un experimento social. Pero era un experimento teológico. Un experimento. Es que el hecho de que Dios usó al pueblo de Israel no era que Dios lo había elegido en un sentido de que ellos podían hacer. La ley de Dios sigue siendo la misma. La justicia de Dios sigue exigiendo lo mismo. El alma que pecare, éste morirá. Esa exigencia es para todo. Es lo que el apóstol Pablo está planteando. Está diciendo, bueno, ciertamente, ellos tienen, ¿qué provecho tienen? Mucho, en todas maneras. ¿Ves? Aquí, porque la palabra de Dios ha sido confiada a ellos, la palabra de Dios ha sido confiada. El hecho de que Dios ha confiado su palabra a ellos, eso tiene un valor. La palabra, según el pastor John MacArthur, él habla con respecto a la palabra en su Biblia, en la Biblia John MacArthur. Él explica el verso 3, el verso 2, dice, el vocablo griego es logión, una forma diminutiva de la conocida expresión griega, logos, que por lo general se traduce palabra. Estos son dichos o mensajes importantes de carácter sobrenatural. Aquí Pablo usa la palabra para abarcar todo el Antiguo Testamento, en el cual los judíos recibieron las propias palabras del único Dios verdadero. Los judíos tuvieron la gran ventaja de contar con el Antiguo Testamento porque contenía la verdad acerca de la salvación y del Evangelio en su forma básica. Al decir Pablo a Timoteo que prediques la palabra, se refiere a las palabras de Dios registradas en las Escrituras, en la Biblia. Ok, cuando dice esto, la palabra, han recibido la palabra conforme ha sido confiada la palabra de Dios, son todo el Antiguo Testamento. No solamente la ley, ellos recibieron la ley, pero aparte de la ley, Dios le ha dado profeta que ha venido guiándolo, amonestándolo en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Vemos otra pregunta. ¿Por qué? Ok, pues, ¿qué?
Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Hay una cosa, Dios es fiel. Dios ha dicho, tú serás mi pueblo. Te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué está pasando? Ahora me está diciendo que no tengo excusa. Ahí está. Porque ellos creían, al ser circuncidado, que el judío por tener la circuncisión ya era más limpio que todo el mundo. Y el apóstol Pablo le va a explicar que la cosa no es así como lo tenían pensado. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Tomando en cuenta este verso, hemos titulado el mensaje El juez incomparable. El juez incomparable. ¿Cómo nosotros podemos comparar? ¿Cómo Dios puede mantener su justicia sabiendo que Dios es un Dios compasible? El juez incomparable. ¿Cómo pueden convivir la compasión de Dios, su ira, su justicia? ¿Cómo? Imagine en tu mente, hermano. ¿Cómo podemos ver un juez que a la vez es la persona a quien hemos ofendido? Vamos a imaginar esto. ¿Pueden hacer una conciliación en tu cabeza? Ver que tú estás juzgando a la persona que mató a tu hijo y tú lo estás tratando con amor, enseñándole qué debe de hacer para que no caiga preso, para que no salga condenado. Por eso hemos puesto el tema, el juez incomparable. Nadie puede hacerlo. Nadie lo hará sino Dios, el juez incomparable. Se ha expuesto delante de nosotros que los hombres no reconocieron a Dios como Dios, no le dieron gloria, no aprobaron el tener a Dios. Se encendieron haciendo cosas desagradables a Dios. Y no solamente esto, no lo hicieron bajo ignorancia, porque Dios a cada uno de ellos le ha dado una ley, una idea de lo que Dios quiere para con ellos. Que sea en su conciencia o sea por medio de la ley, algo Dios ha hecho para demostrar que la obra, la manera que estaban viviendo, no era la forma que Dios quería que vivieran. Por ahí estamos observando que es un juez incomparable. Nadie tiene esa fuerza, nadie tiene esa capacidad de ver esto, de ver que tú me has ofendido, que tú me has hecho daño y ahora tú estás delante de mí como juez y te voy a juzgar y yo te voy a juzgar. Yo sé lo que demanda mi ley, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer para salir victorioso, para salir libre de culpa. No sé si estamos entendiendo, hermanos. Él te está diciendo lo que tiene que hacer. Ahora, Dios que debiera de estar a la ofensiva, está a la defensiva. A la ofensiva está demostrándote a ti qué tú debes de hacer, ayudándote. Hermanos, debemos de valorar esto, lo que tenemos aquí. Debemos de valorar la salvación, debemos de valorar lo que nosotros conocemos de Dios, debemos de valorar el esfuerzo de Dios, no para nuestra gloria, es para capacitarnos para su justicia. Porque nadie se presentará delante de Dios si no es después del juicio. En Cristo, Dios ha hecho para nosotros un juicio anticipado. Y ese juicio se ejecutó en sacrificar a su hijo. Y ese sacrificio
hace que es la ley de Dios no está en nuestra mente, en nuestra conciencia, ni en nuestro cerebro en forma de conocimiento, sino está en nuestros corazones para guiarnos donde salen nuestras emociones, de manera que no seamos emocionalmente humanos, sino que seamos la imagen de Cristo. Pero hemos de juzgar, hermanos, nuestra condición, entendiendo que somos hombres pecadores. Y la iglesia es un lugar donde nosotros podemos conocer de la justicia de Dios y aprender a someternos a esto. Y entender que somos incapaces, que no merecemos estar aquí. No tenemos nada que reclamar, hermanos. No tenemos nada que reclamar. Todo lo que hay aquí, todo lo que somos, lo que queremos, depende de la justicia de Dios. Porque Dios nos ha imputado su justicia. El juez no tenía deseo de condenar. O sea, aquí estamos viendo que el deseo del juez no es condenar. Su voluntad en el juicio es imputar una justicia, que es la de Cristo. Amén. Cristo es el juez incomparable. El juez incomparable. Dice bien, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Todo hombre mentiroso. Si toda la humanidad se pusiera de acuerdo en que Dios no ha sido fiel a sus promesas, esto solo probaría que todos son mentirosos y Dios es verdadero. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, todo va a redundar a que Dios es verdadero y que el hombre es mentiroso, hermano. No importa lo que hacemos. Como les he dicho, la idea de que el fiscal y el juez van a estar entrelazados en el texto. Porque después que presenta el juez, el fiscal sigue demostrando, justificando que el juez es el juez verdadero, es un juez incomparable, que los argumentos del juez son justos. Para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, está diciendo, si tú quieres tener éxito en ese juicio, tú debes de reconocer que todos nosotros somos mentirosos. Y el único que tiene verdad en sí mismo es Dios. Al reconocer esto, tú tienes la posibilidad de salir victorioso en el juicio. No hay otra manera de salir victorioso. Solamente si tú reconoces que tú eres un pecador y que el único verdadero juez es Dios y que en su juicio es según verdad. No hay otra manera. No hay otra manera, hermanos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Ahora, ¿qué estamos viendo? Cuando nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué pasa? Si aquí, por ejemplo, aquí viene alguien, ahora mismo no hay ningún policía está pasando por aquí. Si alguien empieza a buscar goma y empieza a encender goma en la calle allí, ¿qué va a pasar? En un ratico, eso va a estar lleno de policías. O sea, la maldad de ellos provoca que la policía viene.
Entonces lo que está diciendo, resaltar, es como si a veces usted tiene algo que usted quiere hacer que resalte. Por ejemplo, se usa la tela de fondo. La tela de fondo a veces son algo que ponen un color negro para que, por ejemplo, tenemos esto aquí, esa pantalla que nos da las imágenes. El fondo hace resaltar, depende del color del fondo, resalta las letras de una manera mucho más eficaz. Pero entonces, es lo que está diciendo. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Y resaltar en todos los sentidos. Porque cuando se habla de la justicia de Dios, nosotros solamente estamos viendo en el aspecto de que Dios juzga, condena, no. La justicia de Dios implica toda la obra de Dios, toda la revelación de Dios que provee al hombre recursos para su salvación. Eso es la justicia de Dios. La justicia de Dios es todo lo que Dios hace, todo lo que Dios revela para que el hombre tenga recursos para ser salvo. A mí me gusta algo que está en 1 de Samuel, yo creo que 2 de Samuel 14:14. Si me equivoco, pero está en uno de los libros de Samuel, cuando el general del ejército de David, en el caso de Absalón, habló con una mujer y le puso en sus labios palabras que dice: todos nos morimos. Nuestra vida se derrama como agua que no puede recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medio para acercar a él al desterrado. Amados hermanos, el propósito de Dios de revelar su justicia, de resaltar su justicia por causa de nuestra injusticia, por causa de nuestro pecado, es para acercarnos a Él. Es para acercarnos a Él, hermanos. No hay otro motivo. La justicia de Dios no es solamente el día del juicio. El hecho de que estamos predicando aquí, estamos haciendo justicia de parte de Dios. Justicia en el sentido, estamos revelándote la verdad acerca de Dios, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Todo eso es parte de la justicia de Dios. Es misericordioso, es bueno. Todo eso son términos legales. Todo lo que atribuimos a Dios en sus atributos tiene que ver con la justicia de Dios. Dios es poderoso. El poderoso es para dar justicia, para librar al chiquito del más grande. Todo tiene que ver con la justicia de Dios, hermano. No podemos escapar de la justicia de Dios. Dice el 6, en ninguna manera. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? A veces yo hablo con mis hijos. Yo le digo: mira, yo le voy a decir una cosa. Una vez le digo que eso no se hace. Te llamo la atención una primera vez. La segunda vez te vuelvo, te llamo la atención. La tercera vez te vuelvo, te recuerdo. Pero la cuarta vez tienes una pela. Le digo: ¿cuándo le doy la pela? ¿Soy malo? Le pregunto. Ellos me dicen: no. No. Entonces es el caso con Dios. Dios nos advierte. Dios nos dice a nosotros, cuando por tu injusticia Dios revela su justicia, revela su ira, Dios no es malo por eso. Dios no es malo. Dios no es injusto. Por eso el fiscal Pablo nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amados hermanos, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dígame usted, si es así, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo?
si Dios no tiene derecho a aplicar su justicia, a declarar a todos culpables? Porque ¿qué está diciendo? Ha estado diciendo Pablo. Entonces los judíos dicen bien, no hurta. Y hizo la pregunta a ellos, pero tú hurtas también. En realidad estoy mirando, los que no tienen la ley y los que lo tienen están haciendo lo mismo. Y saben que la Biblia dice que Dios tiene los ojos muy limpios para ver el mal. Dios tiene los ojos muy limpios para ver el mal. No hay nada que podemos esconder a Dios. Tú no haces nada en tener la circuncisión y tú estás haciendo lo mismo que hace el griego. O sea, Dios no es infiel. Dios no es infiel. Realmente tú tenías la palabra de Dios, es palabra de Dios para guiarte al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón, entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Condenación para el día de la ira, hermanos. Dios no está mirando la cara de nadie. Dios no está mirando, amados hermanos, que tú andas con tu Biblia. Dios no está mirando a que tú andas con la falda, con el pantalón como desahogado, como no andan los impíos. No. Dios está mirando que tú cumples con su palabra. Si tú vienes aquí, tú tienes una Biblia y tu obra es la misma que hacen cualquier persona en la calle, tú estás aquí, pero tú eres un impío. Es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Tú estás bajo la ira de Dios. Y al final, Dios te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Ves? Por lo que, si por mi mentira, dice el 7, la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Ves? Si por mi mentira, aquí está haciendo, cuando habla por mi mentira, recuerda que están juzgando a Pablo por su predicación, por la manera como está expresando el evangelio. Él tiene una definición. Los que andaban con Cristo tienen el testimonio. Ellos hablan, sí, yo andaba con Cristo. Nosotros estábamos en el monte cuando Él se transfiguró. Tenemos la palabra profética más segura. Bueno, ustedes hacen bien en estar atentos porque esta palabra que estamos diciendo son palabras que hemos oído de Él. Pero el apóstol Pablo va más allá del testimonio porque el Espíritu Santo ha estado en él, porque recuerda que en esta carta él menciona de su conversión, porque Dios, cuando en el libro de los Hechos, vemos que Dios le dijo, no fue a Pablo, cuando Pablo preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Y con quién Dios mandó la respuesta a Pablo? A Ananías. Ese es instrumento que yo he escogido. Y él está haciendo su trabajo. Todas las doctrinas que tenemos sobre el evangelio, la mayoría son de las cartas de Pablo. Entonces, algunos que estaban calumniando a Pablo, diciendo que Pablo estaba diciendo, no, él está diciendo que la gente puede pecar, si ya tienen a Cristo pueden pecar como le dé la voluntad. Entonces, estas personas, él dice que la condenación de aquellos es justa. Es justa. Amados hermanos, en esta mañana hemos visto cómo el apóstol Pablo ha demostrado que realmente nosotros somos culpables y que Dios es el juez justo. Es el juez a quien nosotros debemos de acudir. Y nuestra salvación depende a que nosotros reconozcamos que Dios es veraz y que somos mentirosos. Y que no tenemos cómo justificarlo delante de Dios. No tenemos nada, como cantamos, nada bueno en mi encuentro, mi virtud viene de Él.
Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es. El Cordero es el juez. ¿No puedes imaginar, hermano, cuántas virtudes hay en Cristo? Al poner el título, un juez incomparable, es por tanto la cantidad de títulos que hay en Cristo. Y todos esos títulos es a favor de nosotros. Todos esos títulos es para acercarnos a Él y hacer que en el juicio nosotros seamos declarados no culpables. Amados hermanos, reflexionemos sobre esto. Reflexionemos cómo Dios ha provisto, cómo Dios ha manifestado su justicia, cómo Dios ha manifestado su ley y cómo Dios se ha revelado. Toda la revelación de Dios tiene que ver con su justicia, tiene que ver con acercarnos a Él para ver que sobre nosotros pesa que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vimos que Dios, la gloria, tu gloria me diste. Y esta gloria de Dios, que hemos sido destituidos de esta gloria, en la oración de Cristo, en el Juan 17, vemos como Cristo tiene esta gloria a disposición nuestra. Y nos da a entender que nosotros tenemos una comunión con Él. Hermanos, la justicia de Dios no es para condenarnos, es para establecer una comunión con nosotros. Debemos de aprovechar, hermanos, todo lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo para nosotros aceptar esta justicia. Reconocer que somos mentirosos, que somos pecadores y que Dios es veraz en todo lo que Él dice y todo lo que Él hace. Y que Dios, Jesús, es el juez incomparable a quien debemos de dar cuenta. Pero le damos la gracia porque nuestras culpas han sido lavadas. Nuestras culpas son borradas porque el juez incomparable nos ha provisto justicia. Ahora, hermanos, vamos a cantar a un himno que tenemos que es lavada por siempre. Vamos a cantar este himno así y luego le pedimos al Señor que nos ayude a comprender, que nos ayude a ver su justicia, a creer en su justicia, a confiar en Él y que nosotros nos mantenemos en la gracia del Señor. Vamos a cantar ese himno, hermano.